bienvenidos, toda la actualidad informativa, comencemos. Grupo de Lima llama a una salida en Venezuela por medios políticos y sin uso de la fuerza. Los países que integran el Grupo de Lima buscan una salida conducida por los ciudadanos en Venezuela y sin el uso de la fuerza, según incluyeron en uno de los 18 puntos de su declaración final tras la reunión en la capital colombiana. Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza, dice el punto 16 de la declaración leída en Bogotá por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. En una declaración de 19 puntos, el Grupo de Lima decidió presentar a la Corte Penal Internacional, CPI, los hechos de violencia ocurridos durante el fin de semana en dos zonas fronterizas, cuando la oposición intentó infructuosamente hacer entrar camiones con ayuda humanitaria. Se solicita a la CPI que tome en consideración la grave situación humanitaria, y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad. Se solicita asimismo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la designación de un experto independiente o de un grupo de investigación sobre la situación venezolana. Los países reiteran su llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El Grupo de Lima expresa además su voluntad de llevar la situación venezolana al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, amén de continuar tratándola en la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, solicitarán al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que de conformidad con sus competencias, impulse la activación del sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela. En el punto 13, los países del Grupo de Lima hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. La declaración reitera su apoyo pleno al líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela. El funcionario colombiano agregó que Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos y dijo que encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana. La declaración fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, así como por una delegación de la oposición venezolana encabezada por Guaidó. El Grupo de Lima está integrado por 14 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía. México se ausentó en las últimas dos reuniones, por no coincidir con llamamientos de este grupo que ha considerado injerencistas. Señores, siguiendo con más información. El gobierno de Estados Unidos sabe que una intervención militar en Venezuela es un gran riesgo para la región, por eso se vio como los integrantes del Grupo de Lima se distanciaron de esa posibilidad, comentó el constituyente Mario Silva. La línea ya la trajo el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y es: no puede haber intervención, porque es un riesgo enorme para el hemisferio, no solamente para Estados Unidos, sino para los países del hemisferio, para los países latinoamericanos. Una guerra, un conflicto armado de alta intensidad, sería terrible para el continente. Este lunes se reunieron en Bogotá, Colombia, los países que integran el Grupo de Lima y en su declaración final incluyeron en uno de los 18 puntos que buscan una salida conducida por los ciudadanos en Venezuela y sin el uso de la fuerza. El político destacó que esa declaración es una victoria para Venezuela, porque se produjo luego de que no funcionó el plan que tenían estructurado para lograr una intervención, pero les sirvió para calcular las posibles consecuencias. Y es que, un conflicto en esta área, indicó el también dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, provocaría una reacción en todos los pueblos de la región.
Eso, una intervención, levantaría a todos los pueblos y la utilización de tropas por parte de Estados Unidos, incluso dentro de los gobiernitos, aliados de Estados Unidos, van a terminar claudicando ante un movimiento social de gran envergadura a nivel latinoamericano. Eso sería una derrota, agregó. Silva sostuvo que el objetivo era provocar muertos en la frontera con Colombia, que se encontraba cerrada, con el argumento de ingresar por la fuerza unos camiones con cargamentos de productos donados por Estados Unidos y otros países, y provocar una guerra civil que se iniciaría en Venezuela y se expandiría por todo el territorio. Ellos esperaban una guerra civil en la frontera que se multiplicara hacia Venezuela, manifestó. Por otra parte, se refirió a la salida de militares venezolanos que han pedido resguardo en Colombia e indicó que 100 militares no representan nada porque en su país más de 300.000 hombres integran las Fuerzas Armadas. Por otra parte, indicó que la salida de estos militares puede estar relacionada con el plan de crear un escuadrón de mercenarios o una organización criminal similar a los contrarrevolucionarios de Nicaragua, 1990-1991, financiados por Estados Unidos para derrocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En tal sentido, desatacó que en este momento, a pesar de que lo sucedido al fin de semana representa una victoria grande, la revolución bolivariana que encabeza el presidente Nicolás Maduro debe mantenerse en alerta, porque los gringos no se van a quedar quietos. En esta nueva etapa, señaló, los seguidores del gobierno deben prepararse para otra batalla de mayor intensidad, que incluye defensa, resistencia interna y a la paz, abocarse a la producción para mejorar las condiciones económicas. Señores, siguiendo con más información. Costa Rica aboga por solución pacífica y sin violencia para situación en Venezuela. El gobierno de Costa Rica reiteró el lunes su respaldo a una solución pacífica para la crisis política en Venezuela en un comunicado divulgado por la Cancillería. Costa Rica reafirma su defensa histórica de los principios de la paz, la democracia y los derechos humanos y en su condición de nación desarmada, mantiene su irrevocable compromiso con los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, la diplomacia, las herramientas del derecho internacional y el multilateralismo para resolver la crisis en Venezuela, enfatizó el Ministerio de Exteriores en nota publicada en su sitio oficial. En su pronunciamiento, la llamada Casa Amarilla rechaza firmemente cualquier curso de acción que implique el ejercicio de la violencia contra el pueblo venezolano, el uso de la fuerza o la intervención militar en Venezuela. Además, el texto aboga por la realización de nuevas elecciones en Venezuela, con la participación de todos los actores políticos y con las garantías y estándares internacionales para una transición democrática y pacífica. Costa Rica continúa apoyando los principios fundacionales del Grupo de Lima como el no reconocimiento del resultado del proceso electoral realizado en 2018 en Venezuela, ha reconocido claramente a Juan Guaidó como presidente interino y ha acreditado a su representante diplomática, agrega la nota. A su vez, insistió en que la ayuda humanitaria a Venezuela cumpla con los principios internacionales de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa. Costa Rica seguirá comprometida participando de todos aquellos esfuerzos diplomáticos e instancias encaminadas a abrir los contactos entre las partes apoyando el restablecimiento pacífico del orden constitucional en Venezuela y el respeto de los derechos humanos, concluye la nota oficial. Siguiendo con la información. En su discurso del 20 de febrero, el presidente Vladimir Putin no mencionó ni un solo punto geográfico cuando habló de los posibles blancos del nuevo misil hipersónico ruso Zircon, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente había comentado que, si Rusia se ve amenazada por misiles de corto y medio alcance desplegados cerca de sus fronteras y apuntando a su territorio, actuaría simétricamente y, en este caso, apuntará sus misiles no solo hacia las lanzaderas, sino también hacia los territorios donde se encuentran los centros de toma de decisiones militares, pero el mandatario no mencionó ni un solo punto geográfico, dijo Peskov. El 24 de febrero, la cadena estatal rusa Rossiya 1 enumeró los centros de toma de decisiones militares de Estados Unidos que podrían convertirse en blancos de los misiles rusos Zircon en caso de que Washington amenace con atacar a Rusia. En la costa este de Estados Unidos, estos blancos serían el edificio del Pentágono, en Washington.
el puesto de comando del gobierno, en Camp David, y el puesto de mando del presidente y centro de mando de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en Fort Ritchie, Maryland. En cuanto a la costa oeste, los blancos del misil Zircon serían el puesto de mando de las fuerzas ofensivas estratégicas, en McLean, California, y el puesto de control de las fuerzas nucleares, en Hill Creek, Washington. El 20 de febrero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró en su discurso anual sobre el estado de la nación que el nuevo misil hipersónico Zircon, diseñado para su emplazamiento en buques de superficie y submarinos, tendría una velocidad de hasta 9 Mach, 11.000 km por hora, y un alcance de más de 1.000 kilómetros. Señores, recuerden, información todos los días, suscríbete para recibir todas las noticias, activa la campana de notificaciones, y gracias por su sintonía.